Ahora sí, disculpen la interrupción. Entonces ahora vamos a hablar de David. So now we're going to talk about King David. Vimos que con el rey Saúl, él tenía una presión que es interna, que era interna. So we talked about King Saul, that the pressure that he was feeling was an internal pressure. What he was deciding to do with the internal pressure is that he was going against David and he wanted to kill him. There are many things that you will want to do when you're having pressure, when you're under pressure. We see that King Saul chose the wrong thing to do, to go against David, to try to kill somebody, to go as far as to plotting and going after him, and day after day, the only thing that he could think of was getting rid of David. Vemos como Saúl estaba día tras día nada más fijado en matar a David. Eso era todo lo que él quería, porque David, él había tenido dejado que creciera una raíz de amargura en su corazón en contra de David, y él no lo quería ver vivo. Él quería que David ya no existiera. So he wanted David dead. Él quería que David muriera. Perdón, pero vamos a ver acerca de David. So now let's see David. What kind of pressure was he under? Because we know that he was under pressure. Vemos que David también estaba bajo presión. Y esto es lo que dice David en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Esto es lo que pasa. This is what happens. Then David fled from Naioth in Ramah and came and said before Jonathan, "What have I done? What is my guilt? And what is my sin before your father that he seeks my life?" Después David huyó a Naioth en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David tuvo que empezar a huir porque Saúl quería matarlo. David had to start running because Saul wanted to kill him. So Saul's internal pressure created David's external pressure. Entonces, la presión interna que Saúl estaba viviendo creó la presión externa que David estaba teniendo que batallar. So this external pressure is what David had to deal with. But let's see how David dealt with this external pressure. Vamos a ver cómo David lidió, lo que hizo él con esta presión externa, esta presión de que Saúl quería matarlo y él ni siquiera comprendía qué es lo que hice. Yo no sé qué le hice a tu padre, Jonatán, que ahora él quiere mi vida. So he says to Jonathan, and I'm paraphrasing, I don't know what I did to your father, Jonathan, that now he wants me dead. He wants my life. So he has to run. He has to flee for his life. Entonces David tiene que correr. David tiene que correr por su vida para salvar su vida porque Saúl quiere matarlo. So David had to run because Saul wanted to kill him. So let's see what happens. Where does he run? ¿A dónde corre? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cosas tiene que hacer? Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. So 1 Samuel chapter 22, verses 1 and 2. David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was bitter in soul gathered to him. And he became commander over them. And there were with him about 400 men.
Ahora esto es lo que pasa, versículo 22. Capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora David estaba huyendo. So David was fleeing for his life. Él estaba huyendo por su vida, pero lo que es interesante es que se unen a él todos los que están afligidos, endeudados, amargados. Se unen a él como 400 hombres que también estaban bajo presión. So what we see here is that about 400 men that were distressed and in debt, and they were, bitter in their soul. They were afflicted. They had that pressure. 400 men that were also under pressure go to David. And now David has an army. But who would think? All these people that were under pressure? Like, why are they there with David? Shouldn't they just be consumed in their pressure? Pero ¿cómo están estas personas allí uniéndose con David? ¿Que no deben de estar consumidas en su presión? Pero el Señor tenía su plan. But the Lord had a plan. He knew that David would not just sit there and wallow in the sorrows with those men. David, while he was under some external pressure, he did something great for these people that were also going under pressure. Pero el Señor sabía que David no se iba a echar allí a morir con estos hombres afligidos. Él sabía que David iba a hacer algo grande con ellos. Era el plan de Dios. Entonces, David podría haberse echado a morir por la presión, pero no escogió hacer eso. So David could have been thinking, I'm just going to throw myself here and weep because of this pressure with these men, but he didn't do that. Pero no hizo eso. Vamos a ver cómo las acciones de Saúl fueron completamente diferentes a las de David. And we're going to see how Saul's reactions were completely opposite from what David did. So let's see here in the next verse. En el siguiente versículo se nota la diferencia. Vamos a ver, capítulo 22, versículo 3. Y fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. This is what it says, chapter 22, verse 3 in the book of 1 Samuel. And David went from there to Mizpah of Moab, and he went and he said to the king of Moab, please let my father and my mother stay with you till I know what God will do for me. Amazing. He had all these men that he had to take care of, but yet he took the time to make sure that his parents were taken care of. And he tells this king, he tells him to the king of Moab, hey, I'm going to leave my parents here. Let them stay with you until I know what God will do for me. David ya tenía 400 hombres de los que se tenía que encargar, afligidos, y yo creo en el peor ánimo, pero como quiera lo que hace él en el siguiente versículo es que encomienda a sus padres al rey de Moab para que él los cuide en lo que David va, y David le dice que se queden aquí hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Tenía toda esta presión externa, ahora tenía más presión porque era líder de estos hombres afligidos también que estaban en presión, pero se toma el tiempo de proteger a sus padres, de cerciorarse que ellos van a estar bien. Y vemos aquí que en este momento él dice, aquí que se queden y voy a ver, que se queden hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. So I want my parents to stay here with you, King of Moab. Let them stay here until I know what God will do for me. He had the external pressure, but he was
taking care of what he had to take care of, and he was trusting God. Tenía esta presión externa, pero estaba haciendo lo que debía hacer y estaba confiando en Dios. Y así debemos hacer nosotros, aunque tengamos presiones internas, que muchas veces solo son cosas que el enemigo va a tratar de poner en tu mente, en tu corazón. A lot of times we have that internal pressure that these are things that the enemy is going to try to bring into your mind and into your heart. But do what David did. Do what you have to do while you're going through it, but trust God that He will do something for you, that He has a plan for you. Debemos hacer lo que hizo David, aunque la presión esté allí. Esta presión era externa para él, pero lo que hizo es que tuvo que hacer lo que tenía que hacer, y entonces también estaba confiando en Dios. Dios tenía un plan para él y él tenía que solamente hacer lo que tenía que hacer y caminar por este valle. So David knew that he had to just do what he had to do and just walk through this valley. So then later on, 1 Samuel 23, verse 14, y luego primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Y David se quedó en el desierto y en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Ziph. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Here's what it says, chapter 23 of 1 Samuel, verse 14. And David remained in the strongholds in the wilderness, in the hill country of the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God did not give him into his hand. Se veía la mano de Dios allí con él. Se veía la mano de Dios con David. So the hand of God was there with David, because he was not, even though Saul was still after him, God did not allow for Saul to capture him. Aunque Saúl todavía estaba detrás de David, el Señor no lo dejó aprender a David. No era lo que tenía que suceder. That is not what had to happen. And David was trusting God. Even though he had to run and do what he had to do, he was trusting God. Aunque él tenía que hacer lo que tenía que hacer y tenía que estar corriendo de donde estaba Saúl, él estaba confiando en Dios. David confiaba en Dios. Versículo 29 de capítulo 23. So chapter 23, verse 29 says, And David went up from there and lived in the strongholds of En-gedi. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-gadi. Estaba corriendo todavía. He was still having to run. But let's see what happens. 1 Samuel chapter 24, verses 2 to 4. Primer libro de Samuel, versículo 24, del 2 al 4. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-gadi. Y tomó Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres para las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en un camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. So this is what happens, chapter 24. When Saul returned from following the Philistines, he was told, Behold, David is in the wilderness of En-gedi. Then Saul took 3,000 chosen men out of all Israel and went to seek David and his men in front of Wild Goats Rocks. And he came to the sheepfolds by the way He came to the sheepfolds by the way, where there was a cave, and Saul went in to relieve himself. And now David and his men were sitting in the inner parts of the cave. Entonces Saúl andaba
en acechanza de David. Y tenía él, ¿qué dice? 3,000 hombres. And it says that he had 3,000 men and he was going against David to find David and his 400 men. Well, now he had a few more. Pero él estaba persiguiendo a David, él con sus 3,000 y David con sus 400 o para este tiempo creo que ya tenían 500. Y llega a la cueva y tiene que ir a hacer sus necesidades. So he got there to the cave and he had to go and relieve himself. Let's see what verse 6 says. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que hace una persona que está dependiendo de Dios y no está dejando que la presión externa lo induzca a hacer cosas que no debe de hacer. Let's see what happens when this man David, when a person that even though you're going through external pressure, you are not letting that pressure make you do things or lead you to do things that you shouldn't do. So his men told him, hey, there he is. You can just take him right now. Y sus hombres le dicen, ve, mira, ahí está, y tú puedes ahorita hacer lo que quieras. Básicamente estoy parafraseando. I'm just paraphrasing. But this is what he says in verse 6. Eso es lo que dice versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Verse 6 says, he said to his men, the Lord forbid that I should go and do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put out my hand against him, seeing he is the Lord's anointed. Él no quiso tomar venganza. Él dijo, él es el ungido de Jehová, dijo David. Yo no puedo hacer tal cosa. So he didn't want to take vengeance. He said that basically that King Saul was the Lord's anointed king, that he could not do that. Even though Saul wanted to kill him, David was holding on to God and knowing that God was going to save him. Él estaba dependiendo de Dios y sabiendo que Dios lo iba a salvar. Vamos al versículo 9 y 10. Esto es lo que David le dice a Saúl. So verses 9 and 10, this is what David tells Saul. And David said to Saul, why do you listen to the words of men who say, behold, David seeks your harm? Behold, this day your eyes have seen how the Lord gave you today into my hand in the cave. And some told me to kill you, but I spared you. I said, I will not put out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Y dijo esto David. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Wow. David dijo, no voy a extender mi mano porque él es el ungido de Jehová. Pero pongámonos a pensar, David podría haber dicho, yo he sido ungido para ser rey. Y ya es tiempo de que yo me deseche de este hombre y que yo siga y sea rey. So David was saying, let me not raise a hand against the anointed of God. But David could have thought, well, I'm anointed king too. I've been anointed to be king. Let me get rid of this person and then I can go ahead and succeed him. But no. He was doing things how God was telling him to, pero no, él no hizo eso. Él estaba haciendo las cosas como debía hacerlas, como Dios quería que él las hiciera. Hay veces que para los demás no va a tener sentido lo que tú haces. So sometimes for everybody else, they're not going to understand. It's going to make no sense what you are going to do or how you are going to react
to the things that are going on, those pressures that come on you by all sorts of sources that you didn't ask for, but you're having to live through. Muchas veces la gente no va a entender qué es lo que tu reacción en contra, tu reacción para los que vienen en contra de ti. Hay veces la gente te va a decir que tal vez eres tonto, simple y sencillamente porque estás obedeciendo a Dios. Maybe sometimes people are going to tell you that you're dumb just because you're obeying God. You're not letting that pressure consume you, but you are running to God and listening to His voice and to what He is telling you to do. Like David, say, I'm going to do what God says, even though it doesn't make sense, and I'm not going to lift my hand where I shouldn't. Tú haz lo que tú tienes que hacer y di como dijo David, no voy a hacer lo que no debo de hacer, no voy a levantar mi mano cuando no deba hacerlo. No importa la presión y no importa lo que el mundo te diga, tú sigue lo que Dios te indica. It doesn't matter what your pressure is. Don't go with what the world says. You go with what God tells you to do. Chapter 24, verse 17 and 20, and this is what I'm going to finish with. Capítulo 24, versículos 17 y 20, y con esto vamos a terminar. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. 20. Y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Vamos a leer 19 y 20. Versículos 17 al 20. Let's read 17 to 20. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Verse 17 through 21, because it's very important. He said to David, you are more righteous than I, for you have repaid me good, whereas I have repaid you evil. And you have declared this day how you have dealt with me, in that you did not kill me when the Lord put me into your hands. For if a man finds this his enemy, will he let him go away safe? So may the Lord reward you with good for what you have done to me this day. And now, behold, I know that you shall surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand. Swear to me, therefore, by the Lord, that you will not cut off my offspring after me, and that you will not destroy my name out of my father's house. El Señor le hace ver a Saúl que ciertamente David ha honrado a Dios, que David va a ser el siguiente rey de Israel. No solo eso, que entonces Saúl le pide misericordia para él y para su familia. Bueno, ya había mostrado misericordia para él, pero para su familia. So God shows Saul that David has done the right thing, and Saul finally realizes, hey, he is the Lord's anointed and he's going to be the next king. Yet he spared me. But now he asked David to spare his family. David was just following what God told him to do while he was under pressure. Saul let that get away from him. But he finally realized what was right. David estaba simplemente haciendo lo que el Señor le indicaba durante este tiempo. A Saúl se le había ido de las manos eso, pero el Señor lo hizo entender que David había escogido el bien. Y le hizo mucho bien,
porque esto es lo que dice capítulo 24, versículo 22. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Verse 22, and David swore this to Saul. Then Saul went home, but David and his men went up to the stronghold. Even though Saul had been after him and wanted to kill him, David showed great mercy, but he was showing that he was following what God wanted him to do. Aunque Saúl estaba tras de David, él mostró misericordia con Saúl ese día, pero no solo con Saúl, con toda su familia. No importa la presión que tú estés viviendo, solo sigue aferrado a Dios, sigue sus instrucciones, no importa si la gente te dice que eres tonto. El Señor sabe lo que está haciendo y tú solo sigue lo que Él te indica. So don't worry about what people say, what people think. People might just call you dumb because you're following what God says to do, but you keep on doing that. Because in the end, everybody will realize what God's plan was. Just follow His plan for your life. Submit to God in everything. Submit your will to Him. And like David, you will get through that pressure. Somete tu voluntad a Dios. Sométete a Dios. Y tal como David, tú saldrás victorioso. Esta es la palabra de hoy. This was the word today, and we're just going to pray to be dismissed. Vamos a orar para terminar. Yo sé que esta clase fue un poquito larga, pero era muy importante hablar todo esto y ver esta historia. So I know the class was a little long, but it was very important to speak about this and to see this story. How are you going to respond when you're under pressure? Whether it's internal or external. How are you going to respond? ¿Cómo vas a responder tú? Sea externa o interna la presión. ¿Cómo vas a responder? ¿Acaso como Saúl? ¿O vas a hacer lo correcto y responder como David? How are you going to respond? Are you going to do like Saul and try to get against everybody? Get justice on your own? Or are you going to be like David and choose the right path to follow God and do it in peace? Let's pray. Padre Celestial, te damos las gracias porque pudimos estar aquí escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, en la siguiente semana. Cuida a todos los que están bajo el sonido de mi voz, Señor. Ayúdales, Señor. Father God, I thank you so much because we're able to be here today, Lord. And I just ask you to take care of everybody who is under the sound of my voice, God. Be with them. And we'll meet here again, Lord. Let us meet here again for week 20 of these studies. Señor, ayúdanos a regresar para la semana número 20 de estos estudios. Todo es para tu honra y para tu gloria. Everything is for your honor and your glory, Lord. We love you. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. We'll see you in week 20 of our classes. Nos vemos en la semana 20 de nuestras clases. Hasta luego.